Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia inventada. Está basada en hechos reales que ocurrieron hace más de un siglo en una granja solitaria. Una historia que dejó a todo un pueblo marcado por el miedo. Si te atreves, quédate, porque este relato podría perseguirte esta misma noche. La granja maldita, parte 1. Era a comienzos del año 1922. En las afueras de un pequeño pueblo, al final de un sendero estrecho que se internaba en el bosque, se levantaba una granja solitaria. La gente del lugar la conocía como la granja Grunwald. Desde hacía décadas pertenecía a un matrimonio anciano, Hans y Martha Grunwald. Con ellos vivían su hija soltera Elise, la pequeña hija de ella, Anna, y una joven criada llamada Greta, contratada hacía apenas unas semanas. Desde fuera todo parecía normal, una familia sencilla, aislada, dedicada a sus animales y a la tierra. Sin embargo, aquel invierno, algo invisible comenzó a crecer entre las paredes de la granja. Una noche helada de marzo, Hans se despertó de repente. No había ruido de viento ni de animales, sino pasos. Pasos firmes, pausados, que venían de arriba, del desván. Se incorporó en la cama y contuvo la respiración. A su lado, Martha abrió los ojos y lo miró con fastidio. «Otra vez tus fantasías, Hans», susurró. «Es el viento, nada más». Pero Hans estaba seguro. Aquellos pasos no eran producto de su imaginación. Se levantó, tomó una lámpara y se quedó inmóvil junto a la escalera que conducía al desván. Durante un rato no se oyó nada. Finalmente regresó a la cama, aunque el temor ya se había instalado en su pecho. A la mañana siguiente, mientras recorría el exterior, descubrió algo que lo dejó helado: huellas en la nieve. Venían del bosque y llegaban hasta la puerta de la granja. Pero no había huellas de regreso. Alguien había entrado en la propiedad y nunca salió. Cuando se lo contó a Martha y a Elise, ellas restaron importancia al asunto. «Si la gente del pueblo escucha eso, dirán que nos hemos vuelto locos», replicó su hija con severidad. Hans calló, pero en su interior la inquietud seguía creciendo. Con los días, los sucesos extraños se multiplicaron. Greta notaba que los objetos cambiaban de lugar. Las llaves que había dejado sobre la mesa aparecían en otro sitio. Los juguetes de la pequeña Anna desaparecían de su habitación y más tarde los encontraba en el pasillo. Elise se enfurecía y acusaba a la criada de despistada, pero Greta juraba que no era ella. La niña, con su inocencia, repetía frases que ponían los pelos de punta. «Mamá, hay un hombre en mi cuarto». Elise la reprendía, convencida de que se trataba de fantasías infantiles, aunque cada vez le costaba más dormir tranquila. Una noche, mientras arropaba a Anna, Elise vio pasar una sombra frente a la ventana. Su corazón golpeó con fuerza. Corrió hacia el cristal, pero fuera no había más que la tormenta de nieve. Se lo contó a su madre, Martha, quien se persignó de inmediato. «Siempre lo he sabido», murmuró la anciana. «Esta tierra está maldita». Elise negó con la cabeza, aunque el recuerdo de aquella sombra oscura se le clavó en la mente. Los animales también parecían percibirlo. Hans entró en el establo una madrugada y halló a los caballos agitados, relinchando, con los ojos desorbitados. Todos miraban hacia el mismo rincón oscuro. El hombre no vio nada, pero sintió la presencia, como si algo invisible lo acechara. Salió sudando, con el alma encogida. Los vecinos empezaron a notar el cambio. Martha ya no iba a la iglesia los domingos y Elise no aparecía con la niña en el pueblo. La granja estaba en silencio, aunque siempre se veía humo saliendo de la chimenea. Eso bastaba para que nadie sospechara demasiado. Creían que la familia simplemente se había aislado por el invierno. Nadie imaginaba que aquel humo no provenía de manos conocidas. Una de las últimas noches, Hans volvió a escuchar ruidos arriba. Esta vez no se contuvo. Tomó la lámpara y subió los escalones del desván. Martha intentó detenerlo, pero él ya estaba arriba. La luz temblorosa iluminó un suelo cubierto de polvo, y en ese polvo, huellas humanas muy claras. Iban de un lado a otro, como si alguien hubiera estado caminando allí durante horas. Se detenían de repente en una esquina donde no había ni puerta ni ventana. Como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. Hans dejó caer la lámpara y bajó corriendo,
Con el rostro blanco como la calorías, Marta le sostuvo las manos temblorosas y ninguno de los dos se atrevió a pronunciar palabra. Sabían que la granja ya no les pertenecía. La criada Greta empezó a perder el sueño. Decía que su puerta se abría sola cada noche. Al principio Elise se burlaba, pero un amanecer encontró huellas embarradas en el umbral de la habitación de la joven. El silencio de su padre fue la confirmación más aterradora. Algo o alguien estaba dentro de la casa. Las noches siguientes fueron un tormento. El sonido de pasos en el techo, de puertas que se entreabrían, de objetos que cambiaban de lugar, se volvió insoportable. La familia vivía en tensión constante. Greta pidió marcharse, pero Hans la miró con desesperación y dijo: «Nadie puede irse. Estamos todos atrapados aquí». No sonaba a amenaza, sino a condena. Como si hubiera comprendido que escapar era imposible. El tiempo siguió su curso. El humo de la chimenea siguió elevándose al cielo, tranquilizando a los vecinos. Pero dentro de la granja el aire era irrespirable. La oscuridad lo impregnaba todo. Y en esa oscuridad, un huésped invisible aguardaba pacientemente. Las últimas semanas de marzo fueron las más silenciosas que el pueblo recordaba. Nadie veía a los Grunwald en el mercado, nadie escuchaba las risas de la niña cuando jugaba cerca del pozo. Solo humo en la chimenea y una sensación de distancia que crecía cada día. Los vecinos comentaban entre susurros, pero ninguno se atrevía a subir al camino hasta la granja. Era como si un muro invisible los mantuviera alejados. Dentro de la casa, la situación se había vuelto insoportable. Marta ya casi no hablaba, pasaba los días rezando con los ojos enrojecidos. Hans parecía un fantasma, no dormía, apenas comía y pasaba horas sentado frente a la ventana, como si esperara algo. Greta, cada noche, escuchaba pasos que se acercaban a su cuarto, y cuando abría la puerta no encontraba a nadie. Una madrugada juró haber visto una silueta negra al pie de su cama. Corrió a despertar a Elise, pero cuando volvió a mirar, la sombra había desaparecido. La pequeña Anna dejó de ser la misma. Ya no reía, ya no pedía que le contaran historias antes de dormir. Se quedaba quieta, mirando un punto vacío de la pared, murmurando cosas que nadie entendía. Un día, mientras jugaba con una muñeca, dijo con voz apagada: «El hombre del desván dice que vendrá por todos». Elise la sacudió con fuerza, desesperada, pero la niña seguía con esa mirada ausente, como si no hablara con su madre, sino con alguien invisible que estaba allí mismo. Una noche, un golpe fuerte despertó a toda la casa. Parecía provenir del establo. Hans tomó un hacha y salió con Greta. Cuando llegaron, encontraron a los animales enloquecidos. Una vaca yacía en el suelo con el cuello torcido, como si algo la hubiera levantado y dejado caer con violencia. El silencio posterior fue aún más aterrador que los relinchos y mugidos. Greta temblaba, juraba haber visto una figura entre las sombras, grande y sin rostro. Hans la obligó a callar y arrastró el cadáver del animal hacia afuera, sin decir nada. Elise ya no podía soportarlo. Una tarde tomó a su hija en brazos y anunció que se marcharían. Marta se opuso con lágrimas en los ojos. «Si cruzas el bosque, él te seguirá», dijo con un hilo de voz. «Aquí al menos nos protege la casa». Pero Elise no la escuchó. Quería huir. Preparó unas pocas cosas y, al caer la noche, se internó en el camino con Anna en brazos. Greta las vio partir desde la ventana, dudando si unirse o no. El silencio fue interrumpido horas después por los gritos. Voces desesperadas que venían del bosque. Hans corrió hacia allí con una lámpara. No encontró a Elise ni a la niña. Solo vio la nieve removida, manchas oscuras y el eco de un llanto que se apagaba en la distancia. Volvió a la granja con la lámpara apagada, el rostro inexpresivo. Cuando Greta preguntó qué había pasado, él solo respondió: «Ya no volverán». Greta no pudo dormir esa noche. Al amanecer decidió que se marcharía. Empacó lo poco que tenía y esperó a que Marta y Hans se quedaran dormidos. Pero al abrir la puerta principal, encontró algo imposible: la nieve frente a la casa estaba intacta, como si nadie pudiera dejar huellas al caminar sobre ella. Dio un paso y la puerta se cerró sola detrás de ella. Intentó abrirla de nuevo, pero no cedía. Entonces escuchó la respiración. Lenta, profunda, justo detrás.
Giró la cabeza y vio aquella sombra, alta y densa, ocupando todo el pasillo. No gritó. No pudo. La oscuridad la envolvió en un instante. Hans despertó al oír el ruido. Bajó a la cocina y encontró el pañuelo de Greta en el suelo. No había rastro de la joven. Se llevó las manos a la cabeza, pero no lloró. Solo murmuró una y otra vez. Ya no es nuestra casa, ya no es nuestra casa. Los días siguientes fueron un vacío interminable. Marta se debilitaba más y más, hasta que una mañana no pudo levantarse. Hans la cuidó en silencio, pero sabía que algo estaba decidido desde hacía tiempo. Aquella noche, Marta murió en su cama, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto a alguien al pie de la cama. Hans cerró sus párpados y encendió una vela. Mientras la llama parpadeaba, escuchó claramente una voz masculina que venía del desván. Ahora solo quedas tú. El hombre sintió un frío insoportable recorrerle la espalda. Subió los escalones con la vela en la mano. El desván estaba vacío, salvo por las huellas en el polvo. Pero esa vez no eran huellas humanas normales, parecían más grandes, más profundas, como si hubieran sido marcadas por algo que pesaba más que cualquier hombre. La vela se apagó de golpe y Hans quedó en la oscuridad total. A la mañana siguiente, los vecinos vieron humo en la chimenea, como siempre. Nada parecía distinto desde afuera. Nadie sospechó que ya no quedaba nadie en la casa. Pasaron días, luego semanas. El humo seguía apareciendo, puntual, cada noche. Finalmente, en abril, un vecino decidió subir hasta la granja. Encontró la puerta entreabierta, el silencio absoluto. Al entrar, descubrió el horror. Los cuerpos de Hans y Marta estaban en la cocina, tendidos en el suelo, con heridas que nadie pudo explicar. No había señales de lucha, ni sangre derramada, solo sus cuerpos fríos y rígidos, como si la vida se hubiera detenido de un golpe. De Elise, Anna y Greta no había rastro alguno. El establo estaba vacío, los animales habían desaparecido. Lo único que permanecía intacto era el desván, donde aún podían verse las huellas impresas en el polvo, huellas imposibles de borrar. El caso conmocionó al pueblo. La policía investigó, pero nunca encontró culpables. Oficialmente, se dijo que una banda de vagabundos había atacado la granja. Nadie creyó esa versión. Los vecinos sabían que algo más oscuro había ocurrido. Nadie volvió a acercarse a la granja Grunwald. Con los años, las paredes se derrumbaron, las vigas se pudrieron, y el bosque fue reclamando lo que era suyo. Pero hasta el día de hoy, algunos afirman que, al pasar cerca en las noches frías, aún se ve humo salir de la chimenea. Y si uno se atreve a entrar al desván abandonado, bajo la capa de polvo todavía pueden distinguirse aquellas huellas que no llevan a ninguna parte. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué ocurrió en la granja. Pero si alguna vez ves humo salir de una chimenea en medio del bosque, recuerda esta historia y piensa 2 veces antes de acercarte. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte para más relatos reales de terror. Buenas noches, y cuida tu espalda.